Diálogo Directo. Son las 12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. El presidente Lenín Moreno se dirigió esta mañana al país a través de una cadena nacional. En ella, el primer mandatario dijo que la ley de apoyo humanitario salvó alrededor de 56,000 empleos. El presidente Moreno hizo esta afirmación con base en cifras que le fueron remitidas por el Ministerio del Trabajo. Y para hablar precisamente sobre este informe del jefe de Estado, que según las cifras del Ministerio del Trabajo se han salvado 56,000 empleos con la ley humanitaria, saludamos a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, parte del Frente Unitario de Trabajadores. José, buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. ¿Qué opinión le merece esta afirmación del presidente de la República que gracias a la ley de apoyo humanitario aprobada en medio de la emergencia sanitaria se han salvado 56,000 empleos? Gracias, buenas tardes. Saludarles a nombre de nuestra central sindical como parte del Frente Unitario. El cinismo del presidente Moreno no tiene límites. El vocero de la banca, de los grandes grupos económicos y de la política neoliberal le vuelve a mentir al pueblo ecuatoriano. Le vuelve a engañar diciendo el día de hoy que la ley humanitaria ha dado sus frutos y que 56,000 empleos se han protegido, cuando en la realidad lo que han hecho es legalizar 56,000 nuevos esclavos, porque el señor presidente Moreno dice la reducción de la jornada fue la solución para las empresas, y ahí no se equivoca, fue la solución para las empresas y fue la esclavitud para los trabajadores, porque esos 56,000 personas que él habla hoy tienen ingresos de $180. La pregunta es, ecuatorianos, ¿puede vivir una familia que tiene o está integrado de 4 perceptores con $180? Es evidente que no. Por eso le retamos al señor presidente Moreno, a los asambleístas corruptos que aprobaron esta ley, que puedan subsistir con $180 mensuales, a ver si es que lo pueden hacer, porque es evidente que los trabajadores no lo podemos hacer, porque esos $180 no cubren siquiera ni la alimentación, y donde quedan los derechos más elementales como es salud y educación. Entonces lo que ha hecho es legalizar, precarizar 56,000 nuevos contratos. Pero la mentira, mi estimada Licenia, no se queda ahí. Dice de que se han creado 104,000 empleos. Pero no dice el presidente Moreno que él en su campaña ofreció 1,000,000 de empleos. Y 1,000,000 de empleos adecuados, con 8 horas de trabajo, con un salario digno, con derecho a la organización sindical, a la contratación colectiva. Pero en los hechos lo que ha pasado es de que se ha perdido el 1,000,000 de empleos. No se ha generado, se ha perdido 1,000,000 de empleos. Y entonces el presidente Moreno le dice a los ecuatorianos que su gobierno y la Asamblea Legislativa lo que hicieron es avalar, legalizar y dar la potestad a los empleadores a que despidan a trabajadores que venían elaborando por 15, 20 años para volverlos a contratar a través de contratos precarios, porque de esos 104,000 contratos, de esos 104,000, mi estimada Licenia, que habla el presidente Moreno, son nuevos contratos, pero contratos precarios, sin estabilidad laboral, con jornadas de trabajo de lunes a sábado, con reducción de sus ingresos, sin libertad de organización y contratación colectiva. Entonces es evidente que el cinismo no tiene límites por parte del presidente Moreno. O sea, ustedes como dirigentes sindicales seguramente disponen de cifras. La última que conocemos, de acuerdo al INE, que cambió incluso la metodología para el cálculo de esta cifra, es de 13,5% hasta junio del presente año, la cifra de desempleo en el país. Una cifra sin duda muy alarmante. ¿Ustedes conocen de más casos de despidos que se han generado en estos últimos meses y que no están siendo parte de las estadísticas gubernamentales? Porque el decir que se han salvado 56,000 empleos, eso es como usted señala,
no se ha despedido a este grupo de personas, sin embargo, sus condiciones laborales se han vuelto precarias. Es evidente que el último mes de agosto se despidieron 400 trabajadores de Correos del Ecuador, para poner solo un ejemplo, 400 trabajadores de Correos del Ecuador. Se sigue desvinculando a servidores públicos. Y entonces es evidente que cuando dice que la ley humanitaria ha dado sus frutos, es una mentira monumental que no puede ser aceptada de ninguna manera. Es evidente que los ecuatorianos durante 12, 13 años hemos padecido el tema de no contar con una política de empleo en el país. Para ponerles algunas cifras, en junio del 2017 habían 3.300.000 más o menos de personas con un empleo adecuado. Y se hablaba del 40.1% de la población económicamente activa. A marzo del 2019, junio del 2017 a marzo del 2019, hablamos de 3.100.000 más o menos personas de la población económicamente activa que tenían un empleo adecuado. Hablamos ya del 37.9%. ¿Qué significa? Que junio 2017 a marzo 2019 se perdieron más de 200.000 empleos. Entonces, eso se ha agudizado en el 2020. En 5 meses de pandemia hablamos de 1 millón de desempleo, que el gobierno solo habla de los registros de 300.000 despedidos. Tomemos en cuenta los de 300.000 despedidos. ¿Qué significa? Que de la población económicamente activa, que bordea los 8.500.000 ecuatorianos, de personas que están en la edad de trabajar, que buscan un empleo, solo el 20% tiene un empleo, el 80% está en la desocupación, en el subdesempleo. Para ser más concretos, ciudadanos, pueblo ecuatoriano, en nuestro país, a septiembre del 2020, de cada 10 ecuatorianos, solo 2 tienen un empleo. El resto está en la desocupación, el resto está desempleado. Y es evidente que esto genera más recesión económica, no reactivación económica. José, el presidente de la República, precisamente en su mensaje televisivo de esta mañana, señala que estos resultados que le ha dado a conocer el Ministerio del Trabajo sobre el salvar estos 56.000 puestos de plazas de empleo y esta generación de 104.000 nuevos empleos, muestra o son evidencia de que se va o que el gobierno cree que vamos por el camino correcto hacia la reactivación económica del país. Según el presidente, hay más fuentes de empleo, significan más ingresos y más bienestar para las familias. El camino correcto de más explotación, más miseria, más esclavitud, más desigualdad social. Al parecer el presidente Moreno no vive en el Ecuador o está en las nubes. Sería bueno que aterrice para que se dé cuenta la realidad que vivimos los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Pero es evidente que eso no va a ocurrir cuando tiene una política sesgada en el marco de poder cumplir las necesidades más elementales del pueblo ecuatoriano, como es empleo, salud y educación, pero está firme, consecuente con la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que eso está ocurriendo, porque igual de la mentira que nos dio el día de hoy, nos dijo de que hay una nueva noticia, una gran noticia para los ecuatorianos de los 6.500 millones de dólares. Una nueva deuda, sí, para los ecuatorianos, que significa más sometimiento, más dependencia con el Fondo Monetario Internacional. Y el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, seguimos exigiendo que nos diga en qué condiciones llegan esos créditos. Nos han dicho que es para reactivar el sector social y la economía. Es una falacia, porque al final del día lo que van a hacer es seguir cumpliendo a los tenedores de bonos y a los chulqueros como tales, y va a seguirse perjudicando al pueblo ecuatoriano. Y entonces es evidente de que lo que dice el presidente Moreno, que igual nos dijo en el mes de mayo cuando se aprobó esta ley que se iba a reactivar el aparato productivo, que se iba a proteger el empleo, es una mentira. Y entonces
Por eso hemos dicho que el cinismo del presidente Moreno no tiene límites, porque se le sigue mintiendo, se le sigue engañando al pueblo ecuatoriano. José, ustedes como gremio presentaron hace algunos meses una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de apoyo humanitario, precisamente esta que ha facilitado la aplicación de la reducción de la jornada laboral, que en la mayoría de los casos, y eso porque hay gente que así lo denuncia, se redujo la jornada en el papel, no en la práctica. Se redujo el sueldo, eso sí, pero la jornada laboral sigue en el mismo horario que antes y en algunos casos incluso mucho más amplia que antes. Pero ustedes presentaron esta demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Han tenido ya alguna respuesta o es simplemente está durmiendo como muchas otras demandas en ese organismo? Hemos dicho claramente a la Corte Constitucional que hoy debe priorizar las demandas presentadas por los trabajadores, organizaciones sociales frente a la política neoliberal, que no es solo el tema de la ley humanitaria, está el decreto 1053 que se reduce la jornada y los ingresos a los servidores públicos y a los maestros. Están los decretos de que se cierran las empresas públicas y se deja en la desocupación a miles de trabajadores. Y entonces en esa línea le hemos planteado a la Corte Constitucional que debe priorizar esas demandas. No basta, señores jueces de la Corte, con haber admitido las demandas, sino de que requerimos de que se convoque a la audiencia para que sean tratadas esas demandas. Y además hemos exigido a la Corte Constitucional el día de ayer en un plantón de que se ejecuten las medidas cautelares de la ley humanitaria que hemos presentado para que se suspenda provisionalmente esta ley hasta que ellos resuelvan la inconstitucionalidad de la misma. Y entonces hemos dicho, señores jueces, prioricen por un elemento. Reducir la jornada de trabajo, decía, significa $180. Se está afectando a los derechos humanos, porque ahí el trabajador es sostén de su familia, tiene familiares con problemas de discapacidad, son familias que cuentan con personas de avanzada edad, y entonces hay una violación clara a los derechos humanos, y entonces por eso hemos planteado de que la Corte debe priorizar estas demandas y a la brevedad posible atenderlas como tal. Pero es evidente que esto no se da lo suficiente. Y en esa línea es de que el día martes ecuatorianos, el Frente Unitario anunciará al país una nueva jornada de movilización frente al cinismo, frente a la mentira, frente a la corrupción de este gobierno como tal. Y entonces el día martes el pueblo ecuatoriano conocerá la fecha, el día y la hora de la nueva acción que haremos los trabajadores, el pueblo de nuestro país a nivel nacional. Le recuerdo qué pasó o cuáles fueron las consecuencias de las últimas movilizaciones, las de octubre pasado me refiero. Pese a eso, ¿ustedes todavía van a insistir con manifestar su rechazo en las calles? Tenemos el derecho a la resistencia, que lo ratificó la Corte Constitucional. Y cuando un gobierno indolente, incapaz, inhumano, violenta los derechos de los trabajadores y los pueblos, al soberano, al pueblo ecuatoriano, la única opción que le queda es las calles, es la unidad y es la lucha. Y en ese sentido vamos a retomar las acciones que en el mes de julio fueron suspendidas. Es el momento de retomar las calles para poder enfrentar la mentira y la corrupción de este gobierno. Queremos agradecer, José, por su información, por el tiempo que nos ha destinado para esta entrevista. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, que nos ha acompañado en esta tarde. Este sindicato es parte del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias, José. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Somos generadores de información. Punto Noticias.